Muy bien, a nivel de los vasos, ¿qué vamos a recordar rápidamente? A nivel de los vasos, hay que recordar las capas. También tiene 3 capas, igual que el corazón. Tenemos acá la túnica íntima, que es la más interna, la túnica íntima, que contiene endotelio, ¿no? Contiene el endotelio, que como vamos a ver más adelante, es una estructura muy activa para regular el flujo sanguíneo, ¿ya? Porque produce sustancias, hormonas, ¿ya? Entonces la íntima está formada por el endotelio. Luego tenemos la capa media, ¿correcto? La capa media, que básicamente es la capa muscular. ¿Qué músculo tiene la capa media de los vasos? Músculo liso. Tiene músculo liso, ¿correcto? Esa es la capa media entonces, ¿no? Que tiene músculo liso. Y la capa más externa, doctores, se llama la capa adventicia. La capa adventicia, ¿ya? Que tiene tejido conectivo, ¿ya? Tiene tejido conectivo, la capa adventicia. Entonces tenemos esas 3 capas, ¿no? Íntima, media y la adventicia, ¿ya? Muy bien. Y en la adventicia podemos darnos cuenta que hay ciertos vasos que van a nutrir a los vasos, valga la redundancia. O sea, hay vasos que nutren a los vasos. Ese se llama vasa vasorum, ¿ya? Vasa vasorum. ¿Dónde se ubican los vasa vasorum? En la túnica adventicia de los vasos. Hay tanto arteria como vena, ¿no? Entonces la arteria, llamada vasa vasorum, va a nutrir a los vasos. ¿Quién va a tener más vasa vasorum? Las venas. ¿Por qué las venas tienen más vasa vasorum? Porque las venas, recuerden, llevan sangre rica en CO2. Entonces, como llevan sangre rica en CO2, necesitan más oxigenación su pared. En cambio, las arterias van a tener menos vasa vasorum, porque las arterias llevan oxígeno. Y ese oxígeno que está llevando las arterias, ese mismo oxígeno puede nutrir a las paredes. Entonces, no necesita mucho vasa vasorum las arterias. Las venas sí, ¿ya? Muy bien. También hay una inervación en los vasos. Está la inervación, color amarillo. La inervación en los vasos principalmente simpática. Tono simpático, ¿no? Por eso hablamos de un tono vascular. O sea, siempre los vasos van a estar en semicontracción. Nunca un vaso va a estar bien dilatado, porque si no, caería la presión y no hubiera flujo sanguíneo, como vamos a ver. Para que haya flujo tiene que haber presión. Entonces siempre los vasos van a tener un tono vascular, que está a cargo del tono simpático. ¿Estamos? ¿Qué receptores del simpático? Vemos nuevamente norepinefrina, su neurotransmisor, y va a tener receptores alfa 1 y beta 2. Doctores, el alfa 1 hace contracción, o sea, va a ser vasoconstricción, y el beta 2 hace vasodilatación. Vasodilatación, ¿ya? Es alfa 1 y beta 2 en los vasos sanguíneos. El alfa contrae, el beta relaja, acuérdate siempre. Alfa 1 en los vasos contrae, beta 2 en los vasos relaja, ¿no? ¿Y dónde está el beta 1? ¿El beta 1 dónde está? En el corazón, ¿no? Muy bien, tienen que acordarse la distribución de los receptores. Muy bien, luego tenemos acá entonces diferenciar lo que viene a ser los vasos que van a llevar principalmente sangre oxigenada, ¿no? Las arterias principalmente llevan sangre oxigenada, ¿no? Excepto las arterias umbilicales, porque las arterias umbilicales llevan CO2. Y luego acá las venas, que principalmente llevan CO2, sangre desoxigenada, excepto la vena umbilical y la vena pulmonar, porque la vena umbilical y la vena pulmonar llevan sangre rica en oxígeno, como habíamos dicho. Muy bien. A nivel estructural, deben recordar que las arterias, ¿verdad?, tienen desarrollado la capa media. Si te das cuenta ahí, la diferencia es que la capa media está más desarrollada en las arterias, es decir, las arterias tienen más músculo liso.
más musculatura lisa. En cambio las venas tienen una delgada capa media. Lo que predomina en las venas es la capa externa, que es la capa adventicia. ¿Ya? En las venas predomina la capa adventicia. La media es delgada, o sea, tienen menos músculo liso. ¿Ya? Doctores, las arterias en su capa media, aparte de tener músculo, tienen unas llamadas fibras, ¿ya? Las llamadas fibras de colágeno. Fibras de colágeno. ¿Para qué? Para darle resistencia a las arterias, porque las arterias son las que van a tener mayor presión. Como van a tener mayor presión, tienen que tener resistencia. Eso lo va a dar las fibras colágeno. En cambio las venas en su capa media tienen unas fibras llamadas elásticas. ¿Para qué? Para que se puedan distender sin problemas y puedan almacenar volumen. Miren de quién es más grande la luz. ¿Quién tiene más luz y por lo tanto más capacidad de almacenar sangre? Las venas. Las venas tienen más luz en comparación a las arterias. Por eso entonces vamos a concluir dos cosas. La arteria es un vaso que se va a considerar de reserva de presión. Reserva de presión. Va a regular la resistencia vascular periférica, principalmente sus ramas finales. ¿Cómo se llaman las ramas finales de las arterias? Arteriolas. Las arteriolas son las que regulan la resistencia vascular. Y por lo cual las arterias son reservas de presión, son las que van a aguantar más presión. Por eso tienen que tener una capa muscular gruesa y fibras de colágenos. Porque como va a resistir, va a recibir presión alta, entonces tiene que tener una buena estructura de sostén. Por eso tienen esa anatomía, ¿ya? Son vasos de reserva de presión. Y las arteriolas regulan la reserva o regulan la resistencia vascular periférica. Cuando ustedes observen una arteria, ¿no es cierto? Las arterias de mayor tamaño, ¿correcto? En este caso la aorta y la arteria pulmonar, que son las más grandes. Doctores, a estas arterias se les llama arterias elásticas. ¿Quiénes tenían fibras elásticas? Las venas, ¿se acuerdan? Pero hay unas arterias que se parecen a las venas porque van a tener elasticidad. Son las dos arterias de gran calibre, la aorta y la arteria pulmonar. ¿Por qué tienen que ser elásticas? Porque el corazón le va a entregar sangre de primera instancia a estos vasos. Como les va a entregar sangre, entonces estos vasos deben tener la capacidad de elongarse, de estirarse. ¿Para qué? Para almacenar ese exceso de volumen. Entonces las arterias de gran calibre, ojo, salen de lo normal, porque son arterias elásticas, ¿ya? Luego se van ramificando las arterias. Y al ramificarse luego ya tenemos las llamadas arterias de distribución, ¿no? Porque se van ramificando. Arterias de distribución. Si yo veo una arteria de distribución, voy a ver con una gruesa capa muscular, como estamos mencionando. Una gruesa capa muscular, ¿no? Y se van ramificando, ¿no? Ya está. Pero cuando yo vea una arteriola, que es el vaso más pequeño, doctores, cuando veo una arteriola lo voy a ver pequeño, porque es la rama final de una arteria, y con una gruesa capa muscular, es decir, es la que tiene mayor capa muscular. Casi todo es músculo, casi todo es músculo, la luz es bien pequeñita, ¿correcto? Entonces yo la voy a ver de esa manera las arterias. Y si ustedes se preguntan cuánta presión soporta en promedio la aorta, la pulmonar, en resumen una presión alta, ¿no? Podemos decir 90 a 100 milímetros de mercurio. Las arterias de distribución soportan menos presión, 40, 50 milímetros de mercurio.
y las arteriolas soportan una presión de 30 a 35 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué está pasando? Miren, la presión está disminuyendo conforme se van ramificando. Conforme nos vamos alejando de la parte central del corazón, la presión va cayendo. Pero doctores, la presión no puede desaparecer. Si al inicio tenías 100 de presión y al final tienes 35, ¿dónde quedó esos 65 de presión? Ha sido absorbido por la capa media de las arterias. La capa media absorbe el exceso de presión. Entonces, ¿quién tiene que absorber más presión? Las arteriolas, porque la arteriola tiene de presión del flujo sanguíneo, tiene de presión 30. Entonces, ¿cuánto ha bajado? 70 de presión. Es el que ha absorbido más presión. Y como tiene que absorber más presión, es por eso que en las arteriolas hay bastante músculo liso, porque tiene que absorber más presión. Si no fuera así, si fuera delgada, no se podría absorber ese exceso de presión. Y por lo tanto no habría diferencial de presión. Y si no hay diferencial de presión, no hay flujo sanguíneo, porque la sangre se mueve de mayor a menor presión, ¿verdad? Entonces, el que tiene más capa muscular por unidad es la arteriola. Y es por eso que la arteriola regula la resistencia vascular periférica. El que regula la resistencia vascular periférica es la arteriola, ¿verdad? La arteriola. Muy bien. En el caso de las venas, que hemos dicho las características, que vamos a concluir que son reserva de volumen. Reserva de volumen. Doctores, las venas almacenan el 65% de la volemia. Del total del volumen, el 65% de sangre está en nuestras venas. El 65%. O sea, son una reserva de volumen. ¿Correcto? Reserva de volumen. Porque tienen una gran distensibilidad y eso les permite tener una mayor capacitancia. Distensibles, elásticas y por lo tanto tienen mayor capacitancia. Miren la luz que tienen en comparación con las arterias, la luz es mayor, ¿no? En el caso de las venas, ¿ya? Entonces esa es la diferencia que deben recordar entre arterias y venas. Muy bien. Y los vasos, recuerden que la circulación en el ser humano, es una circulación doble, porque hay una circulación mayor y menor. La mayor se llama circulación sistémica y la menor circulación pulmonar. La circulación es cerrada. ¿Por qué? Porque arterias y venas se comunican con los capilares, por eso se llama cerrada, ¿ya? Es una circulación doble cerrada. Doble porque hay una circulación mayor y menor, y cerrada porque la arteria y la vena se comunican con los capilares. Entonces los capilares van a ser las uniones entre la rama final, que ustedes pueden ver acá, de las arterias. Este viene a ser una arteriola, y sale por acá, y esto viene a ser la vena más pequeña, que se llama vénula, ¿no? Vénula. Rama final o inicio en este caso, porque las venas se van uniendo. Entonces inicio de las venas, vénula. Y entonces pueden ver acá claramente el vaso que comunica los dos, se va a llamar los capilares. Que como están viendo ahí las flechas, los capilares son la zona donde se va a dar el intercambio, ¿no? De nutrientes, de oxígeno, y a la vez también se va a recoger productos de desecho. O sea, es la zona de intercambio, es la zona de intercambio de sustancias, los capilares, ¿ya? Es una zona de intercambio. Muy bien. Entonces, por el lado de la arteria, como la arteriola tiene más presión, entonces, como la arteria está trayendo más presión, la tendencia va a ser salir
¿no? Las sustancias salen fuera de los capilares. Entonces eso se llama filtración. Por el lado de las arterias hay filtración. Y por el lado de la vena, como ya la vena tiene menos presión, las sustancias van a entrar, que son los productos de desecho, ¿no? Para que se eliminen. Eso se llama reabsorción. Entonces por el lado de la arteria se hace una filtración y por el lado de la vena se hace una reabsorción. Entonces hay un intercambio de sustancias. ¿Y quién predomina, la filtración o la reabsorción? Predomina la filtración, doctores. Es más que la reabsorción. Como predomina la filtración, entonces en los capilares sale más de lo que entra. Y ese exceso de salida, si no lo regulamos, entonces puede producir al final acúmulo de agua, que es el principal solvente, y se produciría edemas. Entonces ese exceso que sale va a ser drenado por el sistema linfático. Por eso acá en la red capilar también tenemos una red linfática, ¿no? Que ahí la vemos en la parte posterior, que es la que va a reabsorber lo que está saliendo constantemente, ¿no? Muy bien. Un dato que tienen que recordar acá es que por el lado, doctores, por el lado capilar, por el lado de las arterias, ¿no? El lado arterial de los capilares, miren, lo ven acá, hay unos esfínteres. Ese esfínter se conoce con el nombre de esfínter de Jacobi. Esfínter de Jacobi, que no hay en las venas. En el lado de la vena no hay esfínter, solo hay esfínter a nivel de la entrada de las arterias. O sea, los capilares solo cuentan con un esfínter precapilar, no hay esfínter postcapilar. Hay un esfínter precapilar que se conoce con el esfínter de Jacobi, ¿no? Que va a servir para regular la entrada de sangre a los capilares. ¿Qué pasa, doctores, si la arteria está trayendo bastante presión? Si la arteria está trayendo bastante presión, entonces ese exceso de presión no puede ir a los capilares, porque si no daña los capilares, ya que los capilares solo están hechos de endotelio. Entonces tiene que haber un esfínter que regule la entrada de sangre, entrada de presión, entrada de volumen. ¿Quién regula la entrada de presión y entrada de volumen a los capilares? El esfínter de Jacobi o esfínter precapilar, ¿no? Tres tipos de capilares tenemos acá: los capilares continuos, capilares continuos. Luego tenemos los capilares fenestrados y los capilares sinusoidales, ¿no? Son tres tipos entonces de capilares: continuos, fenestrados y sinusoidales. Acá deben recordar, miren, la estructura lo dice todo. El continuo es porque no tiene poros, entonces va a formar barreras. ¿Dónde va a estar? En el sistema nervioso central, en el músculo, en el tejido conectivo, ¿no? En el sistema nervioso formando la barrera hematoencefálica, en el músculo y en el tejido conectivo, ¿no? Ahí están los capilares continuos. Los fenestrados ya tienen poros, miren, ya hay mayor cantidad de poros, pero todavía no es amplia la permeabilidad. A los capilares fenestrados también se les llama capilares viscerales, porque justamente está en las vísceras, ¿no? Del tracto gastrointestinal, en las glándulas, ahí va a estar los capilares fenestrados. Y los sinusoidales, como pueden ver, ya tienen poros de gran tamaño, o sea, acá el intercambio va a ser mayor, porque tienen poros de mayor tamaño. ¿Dónde van a estar los capilares sinusoidales? Uno es en el hígado, que es el laboratorio del cuerpo, ¿no? Entonces, como el hígado va a tener bastante trabajo químico, es por eso que tiene capilares sinusoidales. Acuérdense, los sinusoides hepáticos. El vaso también tiene capilares sinusoidales. La médula ósea roja, que tiene que producir glóbulos rojos, elementos formes, etc.
hígado, vaso, médula ósea. Roja tiene capilares sinusoidales, ¿verdad?, que se diferencian por su permeabilidad. En el continuo es baja la permeabilidad, en el fenestrado es intermedia y en el sinusoidal es alta la permeabilidad, ¿verdad? Muy bien.